Cuando abres tu ordenador para ver unas fotos que guardaste hace tiempo, descubres que toda la carpeta ha desaparecido. O quizás, mientras intentabas liberar espacio, borraste por accidente un montón de imágenes importantes. No te preocupes, este video es justo para ti. Hoy te mostraré cómo recuperar fotos eliminadas de tu ordenador. Vamos a empezar. Método 1. Recuperar fotos desde la papelera de reciclaje. Si solo eliminaste las fotos de forma normal, lo primero que debes hacer es revisar la papelera de reciclaje de Windows. Ábrela desde el escritorio, busca las fotos o la carpeta eliminada, haz clic derecho sobre ella y selecciona Restaurar. Las fotos volverán automáticamente a su ubicación original. Es la forma más sencilla de recuperarlas. Método 2. Recuperar fotos con las versiones anteriores de Windows. Si tienes activada la protección del sistema, también puedes probar la función Versiones anteriores de Windows. Busca la carpeta donde estaban las fotos, haz clic derecho y entra en Propiedades. Después, abre la pestaña Versiones anteriores. Si Windows creó un punto de restauración o una copia de esa carpeta, podrás ver versiones anteriores disponibles. Elige la que prefieras y haz clic en Restaurar para recuperar tus fotos. Si nunca activaste esta función o el historial de archivos, es posible que no aparezca ninguna versión disponible. Método 3. Revisar el historial de archivos de Windows. Si anteriormente activaste el historial de archivos, también puedes utilizarlo para recuperar tus fotos. Abre Configuración, Sistema, Almacenamiento, Configuración avanzada de almacenamiento, o simplemente busca Historial de archivos desde el buscador de Windows. Después, selecciona Restaurar archivos personales. Localiza la versión que necesitas y recupérala. Este método solo funciona si configuraste una copia de seguridad previamente. Método 4. Recuperar fotos desde una carpeta sincronizada con la nube. Si tus fotos estaban guardadas en una carpeta sincronizada con servicios como OneDrive o Google Drive para escritorio, inicia sesión en la página web del servicio correspondiente y revisa su papelera o carpeta de archivos eliminados. Muchos servicios en la nube conservan los archivos eliminados durante un tiempo, por lo que, si las fotos se borraron recientemente, es muy posible que puedas recuperarlas fácilmente. Método 5. Utilizar un software profesional de recuperación de datos. Si tu caso es más complejo que los anteriores y Windows no dispone de ninguna copia de seguridad accesible, todavía hay una posibilidad. Cuando una foto se elimina, sus datos pueden seguir almacenados en el disco duro. Lo que desaparece es el índice que permite al sistema localizar el archivo. En estas situaciones, la recuperación está fuera de tu alcance. Puedes probar 4DDIG Data Recovery. Este programa permite escanear ubicaciones de almacenamiento como discos duros, unidades SSD y dispositivos USB para ayudarte a encontrar archivos de fotos perdidos. Abre el programa y selecciona la ubicación donde estaban las fotos, por ejemplo, la unidad C2 la unidad de 2 puntos o un disco duro externo. Después, haz clic en Escanear. El programa comenzará a buscar los archivos eliminados. Durante el análisis, puedes filtrar los resultados por tipo de archivo y seleccionar fotos para localizar más rápidamente las imágenes. Una vez encuentres las fotos que necesitas, previsualízalas para comprobar que son las correctas y pulsa Recuperar. Como recomendación, no guardes los archivos recuperados en la misma unidad donde se perdieron originalmente. Es mejor elegir otra ubicación para reducir el riesgo de sobreescribir los datos. Puedes descargar e instalar 4DDIG Data Recovery desde el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Si has eliminado fotos importantes, evita seguir utilizando esa unidad o guardar nuevos archivos en ella. Cuanto antes dejes de escribir nuevos datos, mayores serán las posibilidades de recuperar tus fotos con éxito. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales.